al futuro, pero con una nueva cultura, que es la que yo pretendo definir. Otro ejemplo que quería comentarles es el problema de las ciudades que no tienen identidad. Esta es una ciudad del norte de Francia, es Dunkerque. Ustedes probablemente conocerán Dunkerque, imagino yo, por el puerto, las refinerías y por la guerra. Es una ciudad que fue una ciudad muy importante en el control de todo el sector del Canal de la Mancha y fue controlada por todos los países importantes, pero ustedes pueden ver con estas imágenes históricas de la ciudad cuán importante era aquel puerto y en el desarrollo de la propia ciudad. Pero es una ciudad que ha sido destrozada por las dos guerras. Esta, de verdad, rapada por los aliados, atacando a los alemanes, vuelta a los alemanes, esto 2 veces en 50 años, bastante duro. La ciudad es una ciudad prácticamente tomada por los carros. Ustedes pueden ver, es una ciudad con algunos edificios monumentales, pero en realidad con una ciudad prácticamente es un aparcamiento enorme. Pero la ciudad tiene un palimpsesto debajo. Entonces, tratamos de desarrollar esta idea de decir una ciudad que ha sido tan importante está rodeada de murallas y de elementos importantes que están debajo de los edificios modernos. Y solo emergen de este iceberg, solo emergen algunos monumentos que fueron reconstruidos. Tanto ahí es donde una estrategia de reconstrucción de la ciudad, incluso retomando estos elementos como sustanciales de la ciudad, nos permite pensar que esta ciudad pueda tener otro futuro. Y esto pasa evidentemente por canalizar usos centrales en la ciudad, utilizar las calles que son tan amplias quizá para lo que llamamos nosotros microjardines, microjardins, de manera que la ciudad pueda retomar de esta imagen de una ciudad plana, hoy en día ven ustedes, es una ciudad que era así, una ciudad densa, compacta, a una ciudad moderna, hecha después de la Segunda Guerra Mundial, con algunos monumentos, con una cantidad de espacios enormes. Tanto es posible que estos espacios tengan otros usos, que estos grandes espacios vacíos puedan tener otros edificios de la universidad, otros edificios colectivos, vivienda, pero se pueda también tratar un sistema de esta ciudad que yo llamo calva, en ustedes una ciudad sin cubiertas, mientras que era una ciudad del norte de Europa con cubiertas. Tanto se puede volver a pensar que la ciudad puede tener cubiertas y puede ser una ciudad densificada. Esta es una imagen, por tanto, de un proceso donde la recuperación de la identidad de la ciudad pasa por su historia, pasa por su uso, pero también pasa por la densificación de sus usos. Por ejemplo, hay una tradición que yo descubrí en esta ciudad, que no la sabía, que es la tradición de los beffrois. Históricamente, estos elementos, los caminos, como el Camino de Santiago, había unos caminos y la gente identificaba a través de estos puntos altos. Los beffrois existen y quizás se puede desarrollar como una estrategia futura. En la ciudad ustedes pueden ver lo importante que son estos elementos, todavía el puerto, pero es una ciudad que admite esta idea de decir concentrar el centro para darle una identidad nueva. Y voy a Toledo. Ustedes saben que por Toledo pasa el agua que llega a Lisboa. Y ustedes saben que uno de los grandes proyectos de hace 500 años era convertir una autopista náutica que uniría Toledo y Lisboa. Este es el río, este es el famoso río Tajo, es este. Toledo es una ciudad que fue la capital de España, como ustedes saben, con un enorme protagonismo. Todas las culturas y todos los poderes, controlando Toledo, controlaban prácticamente la península. Este era el tema. Y Madrid se fundó cuando el rey no podía negociar con la Iglesia y, harto de la discusión, se fue y funda Madrid. El problema es que quizá necesitaba un mejor proyecto para fundar Madrid y todavía me parece a mí que el centro de Madrid es Toledo, el centro histórico. Esto no se puede decir, no es políticamente correcto, pero... Pero Toledo sigue siendo el lugar emblemático. Todas las culturas dejaron esta ciudad, que es una ciudad organizada con unas calles, con una topografía enorme. Tuvimos la posibilidad de hacer esta investigación y el desarrollo de esta estrategia para Toledo, que es la ciudad donde 250 monumentos pesan tanto como 2.500 parcelas. En Toledo, un 10% de las parcelas tienen menos
de 30 metros cuadrados. Por tanto, las casas son como torres. Todo esto viene del sistema de fragmentación del suelo, debido fundamentalmente a la tradición árabe y al sistema de subdivisión. Y Toledo nos ayudó mucho la presencia del Greco. Como ustedes saben, el Greco hizo un plan de Toledo, un plano de Toledo. Hicimos la hipótesis en nuestra investigación, imaginemos que el Greco hizo bien su trabajo, lo cual era bastante fácil de suponer, ¿no? Y cogimos el plano actual y con los escáneres y la computadora actual sobrepusimos eso. Y descubrimos que Toledo era totalmente reinventada en el siglo XIX. Aquel día fue, pues los toledanos dicen, nosotros siempre ha sido así Toledo, por definición, siempre ha sido así. Usted no. Toledo tiene un estilo toledano, usted no diga nada. El día que propusimos esto nos trataron de herejes. Dijeron, no, ustedes que se han creído. No. Bueno, nos fuimos y nos llamaron al cabo de una semana, bueno, vamos a ver y vamos a discutir. Y realmente era verdad. Es una ciudad rehecha porque los franceses expoliaron Toledo y se lo llevaron todo a principios del siglo XIX, como hicieron en tantas otras ciudades. No es ninguna singularidad. En una ciudad de ese tipo se descubre, y ahí viene un poco el argumento sustentable, se descubre que Toledo, debido a la temperatura tan alta de este lugar, las casas funcionan desde el interior. Este es un fragmento de las calles y de los patios. Estudiamos cerca de medio centenar de casas. Las casas casi no tienen fachada al exterior, las casas respiran por dentro, debido a la temperatura. Tanto entender, me parece a mí, estos esquemas, estos diagramas, estas condiciones naturales en lo local, como antes se decía, son absolutamente imprescindibles. Pero la ciudad tiene 200 monumentazos, conventos, monasterios, prácticamente abandonados en el momento hace 20 años, ¿no? ¿Qué hacer con esto? Aprendimos de otras ciudades, sobre todo de Italia, que la universidad ayuda mucho. Propusimos que la universidad, las letras, la geografía, la abogacía volvieran al centro. Y esto está puesto en práctica con edificios de rehabilitación interesante y ha funcionado. Se escribió incluso en El País que la biblioteca universitaria más interesante de España está en Toledo, es la de Toledo. Y es una maravilla, porque claro, un convento de ese tipo reconvertido en biblioteca universitaria es una maravilla. Pero descubrimos en esta estrategia que la universidad atrae muchos estudiantes y atrae coches. Yo no lo sabía, pensaba que la universidad iba todo el mundo andando. No. Por tanto, de este tema se plantea el problema de acceso. Entonces, Toledo es una ciudad que está elevada, ustedes saben, 75-80 metros sobre el nivel del Tajo. Por tanto, hubo que diseñar una estrategia muy dura contra el carro, para permitir que el carro solo entrara en la ciudad para el residente, y en cambio los aparcamientos exteriores a la muralla, pasando por debajo de la muralla, y con sistemas de escaleras mecánicas, se sube a la parte alta de la ciudad y uno pasea por la ciudad. Al principio la ciudad era muy dudosa de esta actuación. Uy, la ciudad histórica, las escaleras mecánicas. Bueno, a través de estudiar otros casos, ver en Suiza, ver en Italia lo que pasaba, se puso en marcha. La ciudad hoy en día es una ciudad donde el centro es un centro que antes era vacío, con este sistema de actuación es un centro hoy en día pujante. Diré, hoy en día Toledo tiene otro tipo de problemas, tiene el problema del gentrification, tiene el problema del coste, pero esto es otro tema. Es mejor lidiar con el gentrification que no lidiar con el vacío. Cuando una ciudad está vacía, está muerta, no hay nada que hacer. Por tanto, en este sentido, hay que cambiar las políticas cuando las actuaciones son de ese tipo. Una segunda actuación, que es esta, digamos, que estamos llevando a término, permite, digamos, incluso llevar elementos de entrada en la zona del miradero en la propia ciudad. Esto es una imagen. Por tanto, de nuevo, esta idea de decir la ciudad es una ciudad que existe, pero es una ciudad que va a estar modificada debido a los usos. Los monasterios no estaban pensados como universidad, pero la universidad permite que estos edificios sean reactivados en lugar de ser perdidos. Me parece que esta es la lógica de lo que yo quería llamar el retrofitting. Pero quería también señalar, y estas serían mis últimas palabras, los cambios de esta cultura. Y por tanto, me parece que desgraciadamente el siglo XX, que yo creo que será visto como un siglo de gran desarrollo, y creo que la humanidad ha conseguido grandes ventajas en el siglo XX, no querría hacer la crítica fácil, pero el siglo XX ha sido el siglo del crecimiento por el crecimiento. Tanto hoy en día hemos de hacer el crecimiento responsable, el crecimiento sostenible, como lo querramos llamar. Pero para esto me parece que está habiendo todo un sistema de cambios en la manera como
buscamos la rehabilitación, de cómo producimos las formas de utilizar la ciudad. Quiero decir, la investigación que hay hoy en día, es decir, el avión con sistemas de placas solares está ya inventado. Por tanto, quiero decir, hay todos unos elementos que se han producido en los últimos 20, 30 años que nos permiten hacer pensar que estos elementos están ya presentes. Estos son prototipos ya diseñados. Esta es una investigación hecha por Bill Mitchell, desgraciadamente falleció hace un par de meses, pero es una investigación de pequeñas células, de pequeños coches que existen, estos prototipos funcionan, que cuando el coche para se alimenta la electricidad, por tanto que se convierte en un mecanismo normal de andar. Porque finalmente yo creo que no deberíamos caer en un pesimismo, es decir, se han cometido errores en el siglo XX, todo ha estado mal. No, el siglo XX ha sido el siglo de la liberación, de la producción masiva del housing, de una socialización de las ventajas de la ciudad, de un reafirmar la ciudad. Las ciudades se han reafirmado en el siglo XX. Y creo que hemos de entender que las formas de vida de nuestra urbanización en el futuro van a seguir siendo las ciudades. Y en estas ciudades hay barrios que están bien y barrios que habrá que modelar y barrios que habrá que cambiar sustancialmente. No deberíamos tener miedo a esto. Las formas de la nueva economía nos va a pedir también transformaciones fuertes en los edificios. Por lo tanto, hay que establecer unos nuevos mecanismos pensando que también la nueva cultura nos exige dar posibilidades de movilidad muy alternativas. En definitiva, yo creo que finalmente lo que todo el mundo, cada persona tiene en su deseo es poder tener la libertad que el carro nos ha dado, pero poder imaginar que con este carro, que tiene la libertad y que tengo mi computadora y mi trasto y estas cosas, puedo formar un tren, puedo formar un avión, puedo formar lo que quiera, o puedo quedarme en mi casa. Tanto, algo de este tipo se está generando, está en el germen, y me parece a mí que no es de pensar que hoy en día las personas cada vez nos exigen más capacidad de movimiento, capacidad de elección de los movimientos. Parece a mí que los desplazamientos son cada vez más los actos como la civilización se demuestra más libre, en el sentido de decir, yo quiero elegir si voy en bicicleta, si voy en este pequeño artefacto, o voy en el metro, o voy en ferrocarril. Y por tanto, estos elementos de la elección es lo que, con esta ciudad que se realimenta, se recicla, pero también se piensa de una manera distinta, me parece que es donde se adivina la ciudad del futuro. Gracias. Muito obrigado, professor, pela brilhante intervenção.